Muy buenos días. Retomando nuestro programa Encuentro Económico en vivo, es un honor para el Colegio Economista de Lima y quien habla en calidad de decano de nuestra orden profesional, recibir en primer lugar a un economista colegiado hábil de nuestra casa, al doctor Enrique Cornejo Ramírez, más allá de los cargos importantes y de la contribución que ha hecho, ¿no?, en su actividad profesional, tanto en el sector público, en la academia, y el tema que vamos a tratar hoy día, con relación un poco a la transformación digital, al concepto que se entiende como Industria 4.0, creo que es importante hacer una introducción, antes también presentar a nuestra directora, ¿no?, de imagen, protocolo. A su vez también tiene el encargo del Consejo Directivo que presido en conducir el Comité de Mujeres Economistas. Y además, en el caso de Martina Maragunich, nuestra colega, ella es especialista en un campo que todavía no ha sido muy explorado por los economistas, que es el mundo de la transformación y economía digital, que estoy seguro también en el rol de conducir con quien habla este programa, ¿no? Este tema que también lo conoce muy bien Martina, y más aún con el invitado que tenemos, que es nuestro común colega, ¿no?, el doctor Enrique Cornejo Ramírez, ¿no?, que tiene todo un bagaje de conocimiento en el mundo de infraestructura para la competitividad, más aún cuando se trata de un sector tan importante como es el mundo de las comunicaciones, transportes, que tiene que ver con el tema de puertos, aeropuertos, y que influye a que un país pueda dar un salto importante en el desarrollo de sus territorios. Es bueno precisar, antes de que un poco nos ilustre del pensar y de la mirada que tiene nuestro invitado, y también Martina, creo que vemos con relación a los retos país, ¿no?, y más aún que el Perú ha sido invitado, ¿no?, para ser en un futuro miembro de la OCDE, no vemos, ¿no?, un avance, sobre todo en esos retos que nos recomienda la OCDE en cuanto a cómo promover una economía digital. Y estoy seguro que en ese tema también vamos a escuchar, ¿no?, la posición que tiene tanto Enrique como Martina, que cuáles serían las premisas mínimas, por lo menos en el marco normativo. Si hablamos de transformación digital, lo único que tenemos actualmente es un marco que no nos ayuda más allá de la mirada de construir un organismo, entre comillas, ¿no?, que promueva la transformación digital en el Estado, ¿no?, que es el decreto legislativo 1412. Por ahí salió un decreto de urgencia en el 2020, si no me equivoco, no lo tengo a la mano, el decreto de urgencia 006-2020, que también un poco recogiendo, ¿no?, los alcances del decreto legislativo 1412, ¿no?, que es la famosa ley, ¿no?, de gobierno digital, pero a su vez también cómo vincular, ¿no?, este proceso de transformación digital a lo que ansiamos, cómo el Perú puede dar ese salto de mayor competitividad y productividad país, que también no está en la agenda de discusión, que creo que debió de ser uno de los puntos mínimos de gobernabilidad en los próximos 4 años. Que lo deseable es mirar a un país, qué vamos a hacer en los próximos 30 años, de por lo menos mirar sobre todo a las nuevas generaciones de peruanos, ¿no?, tanto de hombres y mujeres de corta edad, ¿no?, que se están formando, de darle mejores oportunidades de bienestar. Y creo que eso también no está en la agenda país. ¿Cómo desperdiciamos las oportunidades? Y solamente para terminar y dar una casuística, en el 2004, quien habla integró una comisión técnica para la incorporación de los hechos vitales de la población que estaba en manos de RENIEC. Este proceso, porque sabemos que estos hechos vitales lo manejaban en forma independiente, no articulada, menos digamos,
de compartir esa data a nivel nacional por parte de los gobiernos locales, ¿no? Tanto provinciales como distritales, ¿no? Y como estaba la ley del año 97, esa incorporación de hechos vitales para que pase bajo la administración de RENIEC, se recomendó y se hizo la propuesta técnica que RENIEC debería de implementar bajo una serie de herramientas, ¿no? De uso de sistemas, ¿no? Y software que ya existen en otros países, de cómo, de acuerdo a las necesidades que tiene el Perú, hacer una hoja de vida de la población desde que nace, y que hubiera sido una información mucho más rica que los propios censos. En los países más desarrollados, los censos ya no son una gran herramienta de generación de información de data de la población. Y se perdió esa oportunidad en 2004. Estamos hablando más de 17 años, ¿no? Que se publican, que van dirigidas, sobre todo de atender a la población de vulnerabilidad. No tenemos una data que nos permita focalizar medidas, incluso hasta subsidios directos, ¿no? Que son mucho más efectivos de lo que hemos visto últimamente, que exonerar impuestos, que al final no percibe ese bienestar con esas medidas, la población que ha debido ser atendida, ¿no? Como prioridad, por cuanto cuando pasamos estos procesos de efecto inflacionario que afecta a la canasta familiar, indistintamente, indudablemente de no desconocer los factores incluso externos, pero creo que hay medidas mucho más eficientes cuando tú tienes la data, digamos, mucho más fina de cómo atender a la población, sobre todo cuando están en situación de extrema pobreza, y más aún en situaciones de vulnerabilidad por la falta de empleo, como ha pasado por los efectos de la pandemia del 2020 a la fecha. Creo que bajo esa introducción, creo que estamos desperdiciando un poco el concepto de lo que es la transformación y economía digital y la industria 4.0, que ahora sí les doy el pase porque creo que para lo cual este programa es escuchar tanto a nuestro invitado de hoy día, que también es parte de esta casa, y a Martina, que también conoce este tema, a fin de que los quienes nos están escuchando tengan un conocimiento en un lenguaje sumamente sencillo de lo que significa transformación y economía digital y lo que es la industria 4.0, que muy poco se habla en el Perú. Buenos días, Martina, te doy un pase para que también le des el pase a su exposición a nuestro invitado de lujo que hoy día tenemos y el bagaje de conocimiento, sobre todo de un sector tan importante y que existe todavía una agenda pendiente de la infraestructura que requiere el Perú en lo que es el sector de transportes y comunicaciones. Ya, parece que hay un tema de conectividad. Le damos el pase a nuestro invitado especial, ¿no? Sobre todo de escuchar gran parte del tiempo que gozamos de este programa, a nuestro común colega y también miembro de la Orden Profesional del Colegio Economista de Lima, Enrique Cornejo. Enrique, el auditorio es tuyo y grato de tenerte aquí en el programa de Encuentro Económico y en el Colegio Economista de Lima, que es tu casa. Muchas gracias, señor decano del Colegio de Economistas, mi colegio profesional, con el registro 1007. Ahí estoy siempre cercano al colegio. Y también mi saludo a Martina Marangulich, directora de imagen del colegio, y efectivamente una economista muy destacada. Es interesante la introducción que ha realizado nuestro decano, porque efectivamente quiero empezar con esta reflexión, a su vez tomando la reflexión del decano. El Perú es uno de los poquísimos, con esta mano nomás, no con dos manos, se pueden contar los países civilización, ¿no? Un país civilización no es cualquier país. Un país civilización es un país con historia, con cultura, con Estado, con aciertos y con errores, pero durante un gran periodo de tiempo. Y el Perú es un Estado o un país civilización
de más de 5.000 años de antigüedad. Y esto es científico porque las investigaciones que se están haciendo en Caral, en todo el ámbito de Caral al norte de Lima, nos indican que el antiguo Perú, como civilización, es decir, como organización, con poder, con religión, con cultura, con ciencia, con tecnología, estaba ya organizada así, de esa manera compleja, 3.000 años antes de Cristo. Caral es eso, 3.000 años antes de Cristo. Más los 2022 años de la era cristiana, entonces nosotros podemos levantarnos todos los días sin hacer ninguna acción pedante, sino con absoluta humildad, con el orgullo de decir, hoy día es, por ejemplo, 7 de mayo del año 5022 de la civilización peruana, o 7 de mayo del año 2022 de la era cristiana. Eso solo lo pueden hacer en esa misma magnitud y antigüedad India, Egipto, China, punto. Y Perú, por supuesto. La Mesopotamia también es un área de civilización, pero un poco más joven que la peruana. Mira lo que estoy diciendo, ¿no? Roma y Grecia, muchísimo más jóvenes, ¿no? Entonces, ya si pensamos de una manera más contemporánea, Estados Unidos, que es una potencia, es un país que no ha cumplido todavía 300 años de país, ¿no? Y su historia anterior es bastante pobre en el sentido de cultura, de diversidad, muchas cosas. Entonces, el primer punto que quiero poner aquí es que estamos en una situación difícil de crisis de varios órdenes de magnitud y de varios temas al mismo tiempo, pero nunca olvidemos que somos un país civilización. Esto que está pasando en nuestro horizonte temporal, que es un horizonte cortísimo, ¿no?, es apenas una pequeña instancia de esa historia grande. Por lo tanto, no nos merecemos, desde el punto de vista de nuestros conciudadanos, no nos merecemos mirar el Perú solamente con la visión cortísima de un día, de una semana, o a ver qué pasa mañana. Es como estamos en este momento, ¿no? Para hablar en términos de planeamiento, los economistas solemos decir el mediano plazo es arriba de 5 años, el mediano plazo es entre 1 y 5 años, el largo plazo es arriba de 5 años, y el corto plazo es algo menos de 1 año, hasta 1 año, ¿no? En el Perú está totalmente alterado por la crisis en que vivimos. El corto plazo es el día, el mediano plazo es quizás en el extremo, mañana o la semana, ¿no? Cada día tenemos nuevas noticias que cambian nuestra vida aquí en el Perú, pero no para bien, sino para sorpresa y para incertidumbre. Y el largo plazo no está medido, ¿no? No está incorporado en el chip de nuestros compatriotas, de todos nosotros, menos del gobierno. Y eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar empezando por la educación, porque esto que estamos conversando tiene que ser conocido por nuestros niños y nuestras niñas desde pequeñas edades. Sentirse orgulloso de una historia que no empezó con los incas, que fueron grandes, pero que solo duraron 300 años, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Menos de 300 años, casi 300 años. Esta historia grande, de la que nos sentimos muy orgullosos, de nuestro Machu Picchu, fue una historia de sincretismo, fue una historia donde se logró una gran extensión territorial, un imperio poderoso, pero con la sabiduría de incorporar a las poblaciones anteriores y no exterminarlas, e incorporar su cultura. Ahí empezó la mezcla, pero no con los incas, empezó la mezcla, la vemos desde Caral. Ruth Shadi, yo enseño en San Marcos, y Ruth Shadi es la experta en este tema, y nos decía el otro día, en una charla interna, que ella había descubierto que hace 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo, en el Perú, en el antiguo Perú, ya se hacía producción de algodón ecológico, es decir, algodón que nace de colores. Yo fui ministro de Comercio Exterior en los 80, y cuando vino un poco la conciencia de que había que teñir la tela, nosotros somos grandes productores textiles y confeccionistas, había que teñir la tela, y ese teñido tenía que hacerse con colorantes naturales y no con colorantes químicos, como por ejemplo naturales como la tara, el achiote, la harina de marigol, la cochinilla, ¿no?, que tenemos también felizmente. Este fue un gran cambio en los 80, hace 40 años.
¿no? Pero los antiguos peruanos, hace 5.000 años, ya habían desarrollado el algodón ecológico, donde no es necesario ponerle colorante, sino el algodón nace de colores. Y con esto, esta introducción que me permití hacer, no estaba en mi charla, pero a propósito de la introducción del decano, quisiera empezar esta charla de Industria 4.0, transformación digital y toma de decisiones en el Perú. Y esto lo quiero hacer con la siguiente reflexión. La tecnología, el avance científico y la innovación son los grandes impulsores del cambio, los disruptores a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces me voy a permitir hacer un pequeño paralelo en la primera parte de mi charla, muy breve, entre las grandes revoluciones industriales que se han dado en el mundo y nuestro Perú. Y la conclusión a la que quiero llegar es llamar la atención de todos los que nos están escuchando y nos seguirán escuchando porque esto ya está grabándose y seguirá en las redes, ¿no? Cuando vean el video en vivo como ahora o lo vean en diferido, que reflexionemos un ratito en que ese país civilización no puede darse el lujo de andar a contrapié con los cambios tecnológicos. Es una pérdida valiosísima de tiempo y de generaciones. Como un carro no puede andar a contrapié, no podemos tener, digamos, avanzando con las dos ruedas delanteras y retrocediendo con las traseras, porque nunca vamos a poder andar a un ritmo adecuado. Esa manera de andar a contrapié, que es mi manera de decirlo en sencillo, como estamos acostumbrados a actuar en el Perú, sin políticas de Estado, donde cada quien que entra, sea gobierno, ministro, alcalde, gobernador, pretende que empieza con él o con ella la vida, cuando ya hay vida, ¿no? Nadie se puede dar el lujo de empezar a hablar sin tener el conocimiento previo, menos en ciencia, ¿no? Smith, cuando empezó a hablar, nuestro gran primer economista científico, ¿no? Se basó en los mercantilistas, en los filósofos políticos, en los fisiócratas que lo precedieron, ¿no? Ricardo se basó en Smith, ¿no? Y cuando Marx escribe también pensando en los socialistas utópicos y los propios economistas clásicos en cuyo grupo estaba él, con la teoría del valor-trabajo, ¿no? Y cuando Lenin, para seguir ya en la línea política, escribe su famoso folleto, 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, también toma en cuenta la parte anterior. Nadie puede pretender seriamente que es Adán. Con él empieza o con ella empieza la vida. Y en el Perú tenemos el complejo de Adán en la función pública y aún en la función privada. Se pretende que todo empieza y no se toma lo bueno que ya está, que nos ha costado plata, dinero, tiempo, ¿no? Que es bueno, que por qué no puede seguir avanzando y profundizándose, y se trata, y a veces sin estudio, de empezar, y ahí se pierde mucho tiempo y dinero. Entonces, voy a hacer este paralelo, pero voy a hacerlo haciendo un planteamiento, siempre con la idea del país civilización. Los antiguos peruanos lo voy a tomar, fíjense, la historia del Perú, de los antiguos peruanos, antes de los españoles, hasta los incas, es un periodo de 4.500 años. Por eso cuando alguien yo escucho y dice, los últimos 200 años, perdón, ¿no? Solo los antiguos peruanos antes de la llegada de los españoles ya tenían 4.500 años. Los conocemos, los hemos estudiado. En el colegio nuestros niños tienen la posibilidad de mirar ese universo, esa cantidad de tiempo, de generaciones, comiendo, estudiando, mirando el espacio, mirando su tierra, mirando la cuenca. No. La educación tiene ahí, nuevamente, y voy a ser reiterativo en este tema, una gran responsabilidad. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Bueno, en los 4.500 años del antiguo Perú, antes de la llegada de los españoles y desde Caral hasta el momento, porque ¿qué encontraremos más adelante? ¿No? Yo digo que había una industria que podríamos llamarla 0.0, para no arrancar con la industria 1.0. Y en esa industria 0.0 había algodón ecológico, había manejo de la cuenca, lo que se llama hoy día gestión territorial, había manejo sostenible, lo que se llama hoy día desarrollo sostenible por Naciones Unidas y todo el mundo. Había conocimiento de la astronomía para la agricultura, había manejo ecológico de los pisos. Allí en los círculos de Moray podemos encontrar en Cusco la misma semilla puesta en diferentes pisos ecológicos. ¿Para qué?
para lograr ver en qué altura, en qué ecosistema esa semilla rinde de manera más productiva. Eso es un estudio científico, eso es un método científico. O sea que el Perú 4.500 años tenía tecnología y ciencia para su tiempo, para su espacio, que era de las mejores del mundo. Luego vino el periodo español, 2 siglos y medio, conquista, coloniaje y virreinato. Y ahí nos encuentra la primera revolución industrial, la industria 1.0. Se produce a mediados del siglo XVIII, el boom, ya se habían desarrollado los descubrimientos geográficos de varios continentes, América incluida. Entonces esos nuevos continentes, nuevos mercados en términos económicos, necesitaban llegar con productos y con comercio y con velocidad y con costos adecuados. Y entonces allí la máquina de vapor es la que rompe, hace el factor disruptivo. El uso de la brújula, que ya está inventada, permite ir por grandes extensiones de recorridos en el mar sin mirar la costa, como hacían los antiguos navegantes, y territorios nuevos, brújula para navegar grandes distancias, máquina de vapor para ir con mayor velocidad, pagaré comercial, banco central, el primer banco central del mundo, el Banco de Inglaterra, ¿no? Y banca comercial financiando ese comercio. Tenemos la primera gran revolución industrial, la industria 1.0, que se desarrolló básicamente en base a agua y vapor. Y esas fuentes de energía empezaron a generar el proceso maravilloso del maquinismo, que dio origen, volviendo a citar a Smith, su famoso libro, Indagaciones acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, cuyo primer título, cuyo primer acápite de su tomo 1, si lo ves por tomos, es la división del trabajo o la especialización. El gran cambio que Smith dio. Efectivamente, esa industria 1.0 fue una cosa, ubiquémonos un poco en ese momento, una cosa espectacular, porque hasta antes de eso solo se manejaba artesanalmente las cosas. El ejemplo de Smith es clarísimo. Un artesano puede hacer 1, 2, 3 alfileres al día, pero si lo dividimos en 17 partes, que es como Smith analiza la división del trabajo en la producción del alfiler, podemos hacer decenas y centenas de alfileres en poco tiempo. Entonces la economía de escala, ¿no? El tamaño del mercado, empiezan a ser factores fundamentales, impulsados por una tecnología que genera producción ya masiva, basada en el maquinismo. Perú, ¿cómo está en ese contexto? Es un virreinato que trabaja exclusivamente para extraer oro o plata, una economía extractiva de metales preciosos. Lamentablemente, los españoles que llegaron a Perú llegaron en el siglo XVI, y España en el siglo XVI estaba en una etapa subdesarrollada del mercantilismo, lo que se llama el metalismo bullonismo. Ellos creían en esa etapa que el rico era el que atesoraba oro y plata, y ahí ya bastaba para ser rico, ¿no? Como la famosa frase, el mendigo sentado en un banco de oro, etcétera, y otras frases más contemporáneas que hemos escuchado y seguimos escuchando todos los días con ricos y pobres, ¿no? Muy bien, pero entonces ese concepto, ¿no?, que los bullonistas tenían, lo trajeron los españoles que llegaron, que nos trajeron también cultura, nos trajeron también occidente, nos también trajeron muchas cosas. Tampoco es que no nos trajeron cosas buenas, pero, digamos, lamentablemente, si hubiera venido ya con un desarrollo mayor el mercantilismo del siglo XVII, del siglo XVIII, como en Inglaterra, en Holanda y en la propia Francia, ¿no?, donde dicen, no, momentito, no es atesorar metales preciosos, puedes tenerlos, ¿no?, pero hay que invertirlos, hay que generar valor, y hay que producir, y con la producción se genera valor, y hay que comerciar esa producción. Y ahí vienen ya las etapas más desarrolladas. Entonces, industria 1.0, Perú totalmente fuera de esa revolución. No a contrapié, fuera de esa revolución, porque estábamos en una especie de cápsula que solo trabajaba para la metrópoli, ¿no? Y todo América del Sur estaba más o menos en esa idea. A fines del siglo XIX encontramos entonces la industria 2.0 o la segunda revolución industrial. Y allí el gran fenómeno del vapor y el agua da lugar a la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica para crear producción en serie. Esa fue la gran revolución de esta segunda revolución industrial a fines del siglo XIX. ¿Y cómo está Perú cuando se produce esta segunda revolución industrial a nivel mundial, ¿no? Perú está saliendo de un periodo de bonanza corta de 2 décadas, casi 2 décadas, del guano y del salitre, y con la guerra del Pacífico, que significó un desastre para el Perú, ¿no?, que obligó a tener prácticamente casi 30 años de recuperación para que pudiéramos tener la economía de preguerra
que estaba disponible o posible, ¿no? Y también ya varios historiadores coinciden, el bono del salitre, curiosamente, no fue explotado, como se dice, por la inversión extranjera, no, se le encargó, sí, empresas inglesas desarrollar, pero el recurso vino básicamente para el Perú. Ellos cobraban lo que tenían que cobrar, pero mucho dinero entró al Perú. Entonces la clase dirigente se enriqueció, ¿no? En ese tiempo. Y hubo la posibilidad, coinciden varios historiadores, Bonilla es uno de ellos, Tantalián es otro, ¿no? Hubo la posibilidad de generar por primera vez un empresariado nacional que pudiera llevar un proyecto nacional como lo han hecho otros países, México, Brasil, por mencionar Argentina, ¿no? Pero ese estado del empresariado nacional oligárquico, digamos, para llamarlo de alguna manera, pero progresista, a base de la riqueza del bono del salitre, se rompe con la guerra del Pacífico, que realmente frustró ese proyecto y no volvió a aparecer en la historia republicana del Perú un proyecto similar. Y entonces, en la segunda revolución industrial nos encuentra en guerra y nos encuentra en una situación económica desastrosa. El Producto Bruto Interno se estima que en la época de la guerra cayó menos 34%. Para que se haga una idea, la pandemia nos bajó 11,7%, ¿no? La guerra del Pacífico nos bajó 34 puntos. Como todos los políticos de la época eran militares, ¿no? En esas décadas, entonces tardamos mucho en lograr recuperar. La industria 3.0, la tercera revolución industrial, se da a mediados del siglo XX, ya un poquito más contemporánea para los que tenemos algunos años, ¿no? Ahí, en realidad, se habla de varias fechas, pero yo ubico en 1956, porque ahí ocurren tres hechos que están con datos específicos. Primero, el Departamento de Estado, el Departamento de Estado, sí, y el Departamento de Defensa del Pentágono norteamericano desclasifican el proyecto militar ARPANET y lo convierte en un proyecto privado al alcance del mundo que se llama Internet, la gran supercarretera de la información y la comunicación que hoy usamos. Eso pasó el 56. Lo segundo que pasó el 56 es que IBM presenta su primera computadora, la RAM no sé cuantitos, ¿no? Y esa computadora grande, gran consumidora de energía, lenta, poco transparente, era la tecnología más avanzada de la época y revolucionaba el tema, incorporando ya lo que será la clave de esta tercera revolución industrial, las tecnologías de la información y la comunicación, a partir del uso del componente binario que permite el desarrollo de las computadoras, ¿no? Entonces ahí ya no estamos como en el agua y el vapor de la primera revolución, ya no estamos solamente con el desarrollo eléctrico de la segunda revolución, sino estamos ya con la producción automatizada y con lo que la computadora le da de velocidad a ese proceso, que ya era importante, pero no era tan veloz. ¿Cómo estamos en el Perú cuando se produce la tercera revolución industrial o industria 3.0? Durante un tiempo habíamos estado con una economía primario exportadora, básicamente 7 productos: algodón, azúcar, café, petróleo, oro, plata, cobre. Están los 7. Y eso explicaba el 90% de lo exportado, sino el 95%. Estoy por publicar un libro de la historia del comercio exterior del Perú del siglo XX y siglo XXI, que lo va a publicar San Marcos, y donde voy a invitar al colegio también para que esté presente cuando lo presentemos. Es un libro que me ha tomado 3 años elaborarlo, y ahí explico en detalle esta etapa y varias otras que vienen después, que la economía primaria exportadora saltó a una economía de sustitución de importaciones tardíamente. Empezamos en el año 69 con el gobierno militar de Velasco, pero ya algunos países de América Latina salían de la sustitución de importaciones, o por lo menos empezaban etapas ya diferentes, ¿no? Perú entra el 69. Antes, todavía, digamos, podemos encontrar elementos de industrialización incipiente, pero lo predominante es una economía primaria exportadora. Y entonces experimentamos, fines del 60, 70, hasta el 80, este proceso, que no lo voy a detallar, pero básicamente consistía en tratar de tener una industria local, para lo cual, por eso se llama sustitución de importaciones, se encarecen las importaciones de los bienes finales que se quieren producir, llámese autos, cemento, acero o lo que sea, y se abaratan los costos de importación, impuestos, tasa de interés, porque todo estaba controlado, era un modelo centralmente planificado o con un Estado muy fuerte, se abaratan todo lo que son los precios relativos para los insumos, bienes intermedios y tecnología para producir eso. De manera que nos convertimos en una economía
ensamblaba productos llamados industriales peruanos, pero que en realidad tenían, con honrosas excepciones, un porcentaje extranjero muy grande. Pero bueno, esa fue la manera como nosotros enfocábamos, mientras el mundo ya entraba a la computadora, ya desarrollaba TICs por todo lado, ¿no? Nosotros todavía estábamos en una industria, empezando a gestar una industria de una tecnología 2.0 y el mundo estaba en el 3.0 y avanzando a velocidad. Aquí estamos, como en el anterior caso, ¿no? A contrapié, a contrapié. Y luego viene la industria 4.0 o cuarta revolución industrial, que siguiendo mi tesis sería la quinta, porque la cero la podríamos llamar 1, de los 4.500 años del Perú, ¿no? Que ya implica, en pocas palabras, la fusión entre la tecnología y el mundo físico, digital, cibernético. Y esto es lo que está pasando en el mundo. La pandemia, que todavía sufrimos, nos ha hecho acelerar, dicen todos, al menos 10 años. Lo que pensábamos tener en 10 años, lo hemos tenido ya por fuerza de las circunstancias. Pero esto es apenas el comienzo. Y voy a dar varios ejemplos para que esto se visualice. Pero antes, para completar esta comparación, ¿cómo nos toma la cuarta revolución industrial o la industria 4.0? Discutiendo aquí, en el Perú, si debemos vacar al presidente o cerrar el Congreso, ¿no? Y todos los días, con una agenda, con perdón de la frase, mediocre, de gran mediocridad. ¿Yo por qué le llamo mediocridad? Uso el concepto del diccionario de la lengua española, ¿no? Algo que se sustenta, se basa, se hace, no en un estudio serio, no en una planificación seria, no en un conocimiento previo, no en una búsqueda de quienes conocen el tema, sino simplemente por cuestiones ideológicas o políticas. Así nos agarra, ¿no? Además, con pandemia y con una situación económica derivada de la pandemia, que es otro elemento, es una idea para otra conferencia, una situación económica compleja, no por el crecimiento que hemos tenido, que sería absurdo, sería el primer país en la historia del mundo que por crecer se crea un problema, ¿no? No, crecer siempre es bueno. Ahora, no solo crecer es lo que necesitamos, también necesitamos distribuir y bajar la pobreza, pero esa no es tarea de la inversión privada o del crecimiento, esa es tarea del Estado. Y el gran ausente, el gran fallido es el Estado, pero no para que vuelva a ser empresas públicas y conceptos que ya vivimos en los 70 y los 80, sino para que el Estado se modernice, se transforme y empezando por lo que tiene que hacer, se vuelva un gobierno digital, ¿no? Que sería para mí la primera tarea que tendría que tener el Estado peruano. No es la única. Pero aquí restringimos la discusión del rol del Estado a cuántos ministerios, qué otros ministerios, cuánto es presupuesto, cuánto menos presupuesto. Y la verdad, eso es como poner la carreta delante de los bueyes. ¿Qué sirve que yo discuta el presupuesto de algo si no sé qué voy a hacer? Por ejemplo, en educación, escuchamos a cada rato que aumente el presupuesto. Y yo digo, si aumenta el presupuesto con esta educación, no sirve de nada, ¿no? Yo quiero una educación en valores para mis hijos, para mis nietos, yo tengo nietos, para mis nietos, ¿no? Una educación en valores que significa respetar a la otra persona, respetar la propiedad. A nosotros nos enseñaron que cuando uno subía a un ómnibus o un transporte público y veíamos a una persona de mayor edad, nos parábamos para que se siente. No hay nada de eso. Hoy no se respeta o no hay un previo elemento para respetar la bandera que tiene el decano de fondo, ni la escarapela, ni el himno. ¿Lo sabemos cantar? ¿Cantamos? ¿Sabemos la estrofa que se canta ahora? ¿No? Es decir, eso es parte de una educación en valores que tiene que ver con el respeto incluso al cuerpo de cada quien. Nadie debe tocar a nadie. Cuando uno está en el exterior y te rozan nomás en un centro comercial o en la calle, te piden perdón, porque están desde pequeñitos formados que nadie tiene que tocar a nadie sin su consentimiento, por supuesto, y los niños tienen que aprender desde pequeñitos eso. Y ahora vemos esta historia del bullying y vemos la historia, todas las historias que los medios de comunicación nos dan diariamente, que son producto de una ausencia total de una educación en valores y de familias disfuncionales que son parte de la crisis de valores que tenemos. Entonces, una educación en valores, una educación mirando al mundo, no encerrándose. ¿Cómo va a ser un país civilización que pretende encerrarse del mundo, defenderse del mundo? La educación que necesitamos es mirar con orgullo desde Perú al mundo y decirle, mira lo que hacemos aquí, mírame, ¿no? Pero para eso tengo que hablar inglés, pues, no solamente español, ¿no? Y eso me deben enseñar en el colegio, una lengua
diferente a la materna por lo menos. Y tengo que aprender a trabajar, aunque sea de carpintero, no por decir que aunque sea, no, de carpintero, de electricista, algo que me permita en una situación crítica, nadie sabe qué le puede pasar, ganar un dinero justamente, un dinero digno, ¿no? Todavía antes teníamos una serie de talleres, había en las escuelas técnicas, los institutos tecnológicos. La responsabilidad en la educación debe ser que el colegio público, el instituto público y la universidad pública deben ser por lo menos iguales o de mejor calidad que los privados. Esa debería ser la responsabilidad. Como el antiguo Colegio Guadalupe, no el actual. El antiguo Colegio Guadalupe, donde pasaron todos los prohombres del Perú. O la misma Universidad Nacional de San Marcos, donde yo enseño, donde varios de los, todos los presentes aquí han sido estudiantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que degradar lo público cuando lo público es y tiene que ser por decisión de la dignidad de una persona, ¿no? Por el hecho de ser humano, lo que brinde lo mejor? Cuando uno va a un país, a Suiza, acá el hospital privado es el mejor de Suiza en tal sitio, en tal cantón. No, el público es el que tiene de todo y en algunos casos es el mejor frente a los privados. Muy bien, solo he puesto el caso de educación, pero podría poner el caso de salud, otra tarea del Estado. Mucho discurso que la salud preventiva, que la salud preventiva. Hay 1.800 centros de salud o postas médicas en el Perú, deberían haber 5.000 por la población, que no tienen a veces ni médico, solo tienen enfermera o técnico, pero tampoco tienen laboratorio mínimo, tampoco tienen rayos X para ver el tema del pulmón, no por la pandemia, sino por la tuberculosis, ¿no? Y tampoco tienen posibilidad de hacer mínimos análisis. Entonces, ¿qué pasa? Todos, unos y otros, graves y menos graves, terminan en el hospital haciendo colas inmensas, impensadas, indignas, ¿no? Donde les dan una cita para dentro de 3 meses, donde cuando van a 3 meses no tienen los medicamentos, y donde una operación, si se hace en 2 años es con suerte, y a veces ni se hace. Esa es la salud pública en el Perú. Y tenemos excelentes médicos, excelentes enfermeras, pero el sistema no funciona. Entonces, lo primero que habría que hacer, ahí sale, y quizás es una tarea del Colegio de Economistas de Cano. Yo le he preguntado mucho a los médicos, yo tengo muchos médicos cercanos, tengo un hijo médico, y les digo, oye, ¿cuánto vale poner un centro médico con todo? Con su planilla, en planilla, como debe ser, ¿no? Un médico, una enfermera, un tecnólogo y una persona auxiliar. ¿Cuánto vale esa planilla básica? Y tener un equipamiento de laboratorio, un equipamiento de rayos X, tal vez un ecógrafo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué minimizamos lo que pensamos en pequeñito como pigmeos, ¿no? Y luego, eso que cueste, lo que cueste, decano, multiplicado por 1.800 y no por 5.000, que es lo que debería ser, le aseguro que es más barato que el costo que tiene la salud ya cuando la enfermedad está en su última fase o cuando tenemos que improvisar en hospitales que no son hospitales para atender ese tema. Y por supuesto, incorporar a la familia, incorporar a las comunidades, incorporar digamos, el premio al médico sea no cuántos pacientes atendió, sino cuántos pacientes evitaron ser pacientes porque tuvieron una prevención adecuada. Bueno, podría seguir, pero entonces termino aquí la parte esta introductoria y digo, estamos en la industria 4.0 y ¿cómo está Perú? Porque eso es lo que me han pedido. Ahora voy a eso. Como dijo el decano, tenemos algo. Tampoco no voy a caer en mi propia crítica de decir no hay nada, ¿no es cierto? Porque eso sería como decir, ¿para qué habló lo que habló hace un ratito? ¿Usted quiere que empiece todo con usted? Tampoco, ¿no? Tenemos algo. La Secretaría de Gobierno Digital que está en la PCM se ha avanzado en algo. Nosotros hicimos aquí en San Marcos un evento internacional y llegamos al punto, luego de escuchar casi todas las experiencias que vinieron de fuera, que estábamos empezando y estábamos empezando bien, pero empezando, ¿no? Ahora, legislación, estamos, la que ha mencionado el decano, una más por ahí, pero ¿saben en qué está el mundo en este momento? En hacer en las constituciones carta de derechos digitales. O sea, el acceso a lo digital es un derecho humano en este momento. Y esa es la modernidad. Europa ya tiene su Carta de Derechos Digitales Europea. España fue una de las que primero lo tuvo, ¿no? Entonces la legislación va avanzando también y sobre todo tomando algunos temas muy importantes, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? El derecho a la seguridad, a que no se tomen mis datos
como hoy, por ejemplo, lo toman los centros comerciales, ¿no? Porque curiosamente el Estado no hace lo que el proyecto que el decano contó en 2004, no solamente porque faltan políticas de Estado, sino porque esa idea, ¿no? Que si yo, por ejemplo, tengo la hoja clínica de cada ciudadano, sí, pero esto es una información que de repente puede tener algún problema porque lo va a ver otra entidad, ¿no? Y bueno, hay los mecanismos de seguridad correspondientes. Y sin embargo, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, estamos con datos nuestros privados en la Big Data de ¿dónde? De nuestras tarjetas de comerciales, nuestras tarjetas de crédito, de nuestras participaciones cuando hemos ido a alguna atención de salud, de nuestros temas educativos. Toda esa información existe. Y hoy en día, en Perú, ya hay dentro de las organizaciones privadas gerencias y equipos especiales que están trabajando con ciencia de datos. O sea, trabajan con los datos, los extraen de todos los sitios que están, porque están ahí, ¿no? Y con eso construyen proyectos para ver qué hacen hacia adelante. Hay legislación a nivel mundial ya que está viendo ese tema. Y ni siquiera estamos todavía en lo que ya viene, porque esta cuarta revolución industrial no solamente es un desarrollo extraordinario de tecnologías de información y comunicación, sino en paralelo va también con otros temas. Por ejemplo, las neurociencias están avanzando de una manera muy grande. ¿Qué hacen las neurociencias? Estudian el cerebro, el órgano más importante y menos estudiado, menos conocido, porque es muy estudiado, del cuerpo humano. ¿Qué tiene la humanidad de conocimiento del cerebro? Hasta ahora ha completado la cartografía, es decir, todas las conexiones neuronales de una lagartija. Le tomó 10 años completar la cartografía de una lagartija. El cerebro humano tiene millones de conexiones neuronales. Entonces, a la tecnología que tenemos hoy, demoraríamos un siglo probablemente completar la cartografía del cerebro, pero es que la tecnología está rompiéndose todos los días, aumentando velocidades. Y estamos entrando, ese es el otro elemento, a la computación cuántica, donde ya la computación no juega con el 1 o 0, con el sistema binario, sino juega con combinaciones múltiples de ambos en N situaciones. La velocidad cuántica nos va a abrir unas circunstancias impensadas para la humanidad. Ya estamos en eso. Las primeras computadoras cuánticas ya están, pueden abrir computación cuántica, a todos los que están viendo, por favor, entran a su buscador, pongan computación cuántica y le va a salir cantidad de cosas. Y pongan primera computadora cuántica. De ahí no digo las marcas, pero ahí están. Ya las computadoras cuánticas piloto. ¿Qué es lo que pasa aquí? En toda la historia de la humanidad lo sabemos. Estos pilotos luego se van desarrollando, se van probando y luego llegan a unas escalas que permiten hacerlo masivo. Cuando eso ocurra, que va a ser pronto, las velocidades van a incrementarse y entonces conoceremos el mapa neuronal del cerebro. ¿Qué sigue? Sigue que si conocemos el mapa, las conexiones neuronales del cerebro cartográficamente, así como se completó el ADN humano, lo que sigue es reproducir un cerebro humano en una computadora. ¿Y qué sigue? A partir de ahí sigue ya un elemento ilimitado de posibilidades que tienen la línea cortita, delgadita, entre la ética y la ciencia, ¿no? Manipulaciones y otras cosas que ya genéticamente se hacen. Bueno, pero eso es lo que viene, eso es lo que ya está en proceso. Yo me acuerdo que hace 30 años yo fui a una conferencia en el CADE y un expositor dijo, bueno, les voy a presentar la impresión 3D. Y nos mostró varias fotos de una impresora 3D que hacía unos temas geométricos ahí con el material. Hoy día se imprime 3D, brazos articulados, partes partes y piezas de autos, ¿no? La impresión 3D, lo único que falta es que la podamos tener reemplazando la impresora que yo estoy mirando ahorita, la mía, que solamente tiene tinta y papel. Eso ya fue, como dicen los muchachos. Ahora todos vamos a tener pronto una impresora 3D en casa. Entonces, para ponerlo en un tema muy sencillo, cuando Martina tenga que ir a una reunión, nosotros los hombres en este sentido somos más descuidados o más prácticos, quizás, ¿no? Nos damos un baño, nos ponemos un saco, algo y ya estamos listos. Pero las damas, y todas las damas tienen esa característica, tienen que prepararse y entonces probablemente para la ocasión buscará tener un vestido, algo que le permita ir y ella pensará, como piensan todas las señoras, ¿no?
Además, ahí ya fui con ese vestido la vez pasada, no puedo ir con el mismo vestido. Y tiene un problema porque le han avisado con muy corto tiempo. Entonces va a abrir su computadora o su tablet o su teléfono y va a entrar con su tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Con su código, que ya lo tiene de entrada, y va a decir, a ver, ella tiene ya su impresora 3D, ¿no? Va a decir, catálogo de vestidos virtuales. Y va a encontrar uno, ella va a poner sus datos, o de repente los datos ya están, su talla, todo, ¿no? Y va a escoger el modelo. Y luego va a comprarlo, ¿no? Paga. Y luego lo va a imprimir. Y va a tener su vestido para esa noche o esa tarde, lo que sea. ¿Ustedes creen que estoy hablando ciencia ficción? No, esto es absolutamente algo que ya viene en camino. Estos son los nuevos escenarios que la tecnología va a dar. Ya, y se vienen más todavía, porque hay una discusión ahora, y en Chile, mencionó el decano Chile, en Chile está, bueno, no vive ahí porque es profesor en Estados Unidos, en la Universidad en Nueva York, ¿no? En la Columbia University, ¿no? El que fue el asesor de Obama y es el experto en lo que es neuroderechos. Y él preside una comisión de científicos del mundo para incluir en la Carta de los Derechos Humanos los neuroderechos, en el sentido de que cuando estas tecnologías sigan avanzando y puedan, ya que se conoce la cartografía del cerebro, puedan influir en mi cerebro, yo tenga la posibilidad de tener una defensa legal constitucional de ese tema. Estoy hablando de algo que parece también de ciencia ficción, en absoluto. Yo tuve, cuando el expositor hace 30 años hablaba de la impresión 3D, con mis colegas que estaban ahí al costado, los mirábamos y decíamos, ¿y esto qué va a hacer, no? Ya es. Esto que estoy diciendo ya es, pero no dentro de 30 años, ya es ahora. Y vamos a ir conociendo. Yo cuando era ministro de Transportes fui invitado 3 veces a Japón. Y una vez cuando llegué, me mostraron el instituto NHK. Los japoneses son muy disciplinados, muy científicos, ¿no? Tienen un instituto solamente para tecnologías de información y comunicación. NHK, el mismo nombre del canal estatal de Japón. Y me dijeron, a ver, siéntese aquí, me pusieron una sala oscura, una sala de cine, siéntese, vea lo que le vamos a presentar y luego nos comenta. Y yo vi, así como me ven con mis lentes, yo vi a una persona, una niña que corría con un perro y que avanzaba así a mi costado. Dije, ¿qué sensación es esto? ¿Qué efecto me han puesto? ¿No? Bueno, eso es lo que yo vi, eso es lo que yo sentí, ¿no es cierto? La impresión que tuve. Entonces le dije eso al ministro que me estaba recibiendo. Y le dije, bueno, usted acaba de presenciar la tecnología, ¿no? 16K de la televisión digital que estamos trabajando para ubicarnos. Nosotros hemos adoptado en el año 2009, cuando yo era ministro, el estándar digital de televisión terrestre ISDB-T, que es de origen japonés. Todo ya está preparado para el gran apagón analógico y que todos tengamos televisión digital ISDB-T, que es la mejor del mundo. Superior a la europea, superior a la norteamericana, solamente seguida por la China, que está ahí siguiéndole los pasos. Y entonces me dijeron, bueno, y esa tecnología que hemos adquirido es 4K, que ya es una revolución, porque se ve el 4K, incluso el 8K, se ve como si estuviéramos mirando un estadio desde el palco del estadio. Es verdecito. Como se ve hoy día, para conocimiento de todos, si ustedes quieren ver verdadera señal digital, no usen la señal digital del cable. Desconecten la señal digital del cable y pongan la señal de antena, lo que nosotros llamábamos de mi generación la antena conejito, que ahora ya no existe, ¿verdad? ¿No? Y pongan la señal de televisión digital terrestre, que todos los televisores tienen. Y vean el partido de fútbol del canal que sea allí. Y van a ver la diferencia entre la televisión digital verdadera, japonesa, que nosotros tenemos, y la televisión digital que el cable te da. También es digital, pero no se compara con esta de aquí. Lo pueden hacer todos ustedes hoy día en su casa, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué me habían mostrado? Me habían mostrado la siguiente generación, no del 4 al 8K, del 16K y del 32K.
¿no? Donde ya, para ponerlo en términos futbolísticos, ya no solamente se ve linda la cancha, sino se ven las caras de los que están en la tribuna, a ese nivel de píxeles, de resolución de píxeles, ¿no? Eso, por cierto, es hoy día utilizado por sistemas de defensa, por seguridad ciudadana, por policías de todo el mundo que está avanzando en este tema, para identificar personas. Entonces uno está pasando por ahí y ¡pum!, no solamente tienen una sombra, tienen tu cara completa, le hacen lo que en las películas se ve, el escaneo correspondiente, van a los archivos, ya saben quién eres, ¿no? Porque por tu pasaporte o tu carta de identificación ya saben, ya tienen esa información. Bueno, dejemos esto porque nos quedamos en este tema en la conferencia y vámonos a otros aspectos que están pasando. Se ha hablado del blockchain, ¿no? Estamos hablando de un tema tan importante, ¿no? Blockchain, Big Data, inteligencia artificial. Eso también ya está, ¿no? Les voy a decir qué significa esto en la práctica, ¿eh? Voy a tomar el caso de Estonia, el país europeo que es el más avanzado en tema digital y de gobierno digital en particular. ¿Qué ha hecho Estonia? Ha digitalizado todo. No, no todo. Todo menos dos cosas. Por alguna razón que no entiendo, no me la han sabido explicar, en Estonia, para casarse y para divorciarse, para las dos cosas, hay que ir físicamente. Parece que por alguna razón. Pero después todo está digitalizado. Pero no solo está digitalizado en el sentido de que, a ver, yo tenía un trámite para sacar mi DNI, ahora era físico, era analógico, ahora es digital. No, ahora ya no hay trámite. Aquí viene el tema del blockchain, de la inteligencia artificial y de la Big Data juntos. ¿Por qué? Porque han hecho que los sistemas del RENIEC de Estonia, más el sistema de los hospitales de Estonia, más de los colegios de Estonia, más de los colegios profesionales, todos sean abiertos y hablen entre sí. Primer tema. Entonces, por un sistema preparado, por supuesto que no es muy difícil, ¿no? Porque los estonios son expertos e incluso dan asesoría en este tema, todos sus sistemas conversan. Entonces, el ciudadano de Estonia no tiene que hacer un trámite, porque el trámite se hace entre las computadoras o entre los archivos que ya tiene el Estado estonio. Y tiene todo. Tiene sus datos, su salud, su educación, todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un estonio tiene que pagar impuestos, solo le llega una notificación del ente estonio de impuestos y le dice: señor, señora, señorita, aquí está su declaración, revísela, ya está hecha. Eso hace SUNAT también ahora, por cierto, ya estamos avanzando, ¿no? Y entonces llega, y como todo está digitalizado, tú nada más te quedas, aquí parece que fue un error, porque puede haber errores, incorporas eso, no hubo ningún error, entonces tomas tu tarjeta, pagas tu impuesto si tienes que pagar, se acabó la historia, no hay ningún trámite allí. Y todo eso ya se hace. Eso le llaman los estonios no llegar a un gobierno digital, sino a un gobierno inteligente, donde los trámites desaparecen. O sea que, para ponerlo en contexto y en temas prácticos, eso es lo que ya existe. Estonia, por supuesto, es el más avanzado, le siguen otros, ¿no? Están por ahí, pero no al nivel de Estonia, ¿no? Entonces yo les sugiero, si quieren mirar temas de gobierno digital, entren a Estonia y miren, todo está abierto. Por cierto, Estonia también tiene ciudadanos digitales. O sea, cualquiera de nosotros, si desea, puede aplicar a ser ciudadano estonio digital. No significa otra cosa que ser ciudadano con derechos. No tiene los derechos europeos, pero, por ejemplo, puedes abrir una empresa digitalmente y puedes, con los mismos privilegios de cualquier empresario que está en Estonia, hacer todos los procesos que quieras hacer. Y eso les ha llevado cantidad de inversión, cantidad de gente interesada en hacer empresa con mucha inteligencia. Podría seguir hablando. Esta misma aplicación de los blockchain hoy día se aplica ya en la industria. A ver, el mundo de la post-pandemia es otro mundo. No nos hemos dado cuenta porque estamos nosotros sintiendo todavía los efectos. Pero si pudiéramos abstraernos un ratito, y la academia lo permite, o sea, por ejemplo, cuando uno está enseñando, investigando, uno puede darse, entre comillas, el lujo de mirar con cierta lejanía, ¿no? Para poder entender lo que está pasando por un momento. ¿Y qué pasa hoy día? Entren a la página web del Banco Mundial y van a ver lo que se llama cadenas de valor añadido, ¿no? Cadenas añadidas de valor o cadenas globales de valor. ¿Y ahí qué van a encontrar? Se está produciendo una reestructuración de los procesos productivos mundiales.
Es decir, estos temas digitales están llevando a tal punto que la distribución física de las empresas, ¿no es cierto?, está cambiando en función de las posibilidades, alternativas y ventajas que dan ciertos territorios para determinados procesos. En otras palabras, los países pequeños, económicamente hablando, no estoy hablando territorialmente, los países medianos. Perú es un país mediano, aunque en realidad económicamente es muy pequeño, ¿no? El PBI de Perú, más o menos, es 225.000 millones de dólares. Alguien dirá, mucho dinero. Pero 225.000 millones de dólares es el 0,2%. No es el 20, no es el 2. Es la décima parte del 2%, 0,2% del PBI mundial. El comercio internacional de Perú es más o menos estamos ya casi en los 120.000, export e import, ¿no? 120.000, 130.000, ya ponle 140.000 millones de dólares, 150.000 millones de dólares, ya estoy exagerando. Eso es el 0,2% del comercio mundial. Entonces, estamos creciendo, pero todavía somos muy chiquititos. Como somos muy chiquititos, no influimos tanto en el mundo como el mundo influye en nosotros. Pero para hacer eso, lo último que tenemos que hacer es dejar de crecer y dejar de invertir y dejar de innovar. Hay que crecer más. La buena noticia es que si crecemos 10, 20 veces más, seguiremos siendo chiquititos. Ya no tan chiquititos, pero para nosotros nos cambiará la vida, ¿no? Por ejemplo, una meta de largo plazo de Perú debería ser: ¿en cuántos años podemos llegar a ser el 1% del comercio y de la producción mundial? Ahí está. Una discusión del acuerdo nacional y de todos los partidos políticos. Claro, los políticos no están en eso en este momento, pero ya, 1%. Cifra. ¿Qué se necesita para eso? ¿En qué? ¿En qué sectores? ¿Con qué participación de todas las comunidades y regiones del Perú? ¿No? ¿Con qué políticas de diferente tipo? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, sigo. Entonces, el otro elemento importante que está también dándose ahora tiene que ver con las tecnologías de la comunicación. Y aquí voy a hacer dos referencias nada más. Una, en el Perú estamos todavía con teléfonos, con una carretera 4G. ¿Ya? Todavía el Perú no ha licitado el espectro donde va a funcionar la tecnología 5G. Sin embargo, todos los operadores de teléfono en el Perú ya están vendiendo aparatos 5G. O sea, incluso te dicen, cómprate tu aparato 5G, ¿no? Pero, sí, tú puedes tener tu aparato 5G, pero las ventajas del 5G no las vas a poder utilizar hasta que no escuches que el gobierno ya licitó el espectro y alguien ganó, algunos ganaron el entrar ahí para que ya se pueda aprovechar. ¿Qué? Para empezar, si hoy tienes una velocidad de 1, tu velocidad va a ser mínimamente de 100. Así cambian las cosas, ¿no? La latencia, la interacción entre diferentes puntos va a ser muchísimo más rápida. Los cargadores y las baterías van a durar mucho más, ¿no? Ya no va a haber necesidad, por estas características, de tener antenas por todo lado y a veces complicando el ecosistema, ¿no? En suma, vamos a ganar eficiencia, velocidad, vamos a ganar interacción, solamente por pasar del 4G al 5G. Eso va a ser un proceso, porque no va a ser tan fácil. Pero los teléfonos celulares, que son una revolución en el Perú, porque acá hay 40 millones de teléfonos celulares y 33 millones de peruanos, ¿no? Eso significa que el teléfono celular es ya, de hecho, un instrumento de gestión pública. Así debería pensarse, ¿no? Richard Webb ha hecho unos estudios en varios lugares de la sierra peruana y ha demostrado que en lugares donde ha llegado la telefonía celular rápidamente, hay evidencia de un incremento sustantivo en la productividad del agro. Concreto, evidente, científico, ¿no? De manera que hay que seguir en esta línea. Y pongo mi segundo tema en este aspecto de las comunicaciones. Hay que seguir en la red dorsal de fibra óptica, por supuesto, pero el problema es que llevar red dorsal de fibra óptica al último centro poblado del Perú es, yo creo que muy complicado. No podemos aspirar, yo lo he visto en Corea del Sur, que hay red dorsal de fibra óptica de altísima calidad en cada casa en Corea.
cada casa, como tener el ducto de agua, ¿no? Y nada más uno se conecta y listo. Pero en el Perú, por la gestión territorial equivocada que tenemos hace mucho tiempo, esto viene de lo español, tenemos unas ciudades, digamos, con servicios, unas ciudades, cuanto más se van alejando de los pueblos, de las ciudades principales, van perdiendo conectividad, y además tenemos miles de centros poblados que tienen 300, 400 personas cada uno, que están aislados uno del otro 7, 10 kilómetros, son los que vemos a lo largo de la carretera con los avisitos esos verdes que nos dicen, esos tienen probablemente luz, ¿no? Pero probablemente no tienen agua, desagüe de red pública, no tienen wifi de alta velocidad o no tienen wifi, probablemente no tienen un centro educativo bueno, no tienen un centro de salud como el que hemos hablado, y así seguimos hablando. Eso es pobreza. Porque la pobreza no es un discurso. La pobreza es o tengo más dinero o tengo estos servicios. Las dos formas de medirlo. Pobreza monetaria, Banco Mundial, Fondo Monetario, necesidades básicas, Naciones Unidas. Las dos formas mundiales de medirlo. Entonces, para salir de la pobreza hay que darles ingreso, antes educación, y hay que darles servicios. ¿Cómo le voy a dar servicios a centros poblados que están aislados? Eso es un tema concreto. Yo soy ministro de Transporte, ministro de Vivienda. ¿Cómo le doy? Tengo presupuesto para hacerlo, pero ni siquiera puedo llegar, no porque sea imposible, sino que es carísimo, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar alguna fórmula de gestión territorial diferente. Yo tengo que crear unas ciudades intermedias cerca de esos centros poblados donde les pongo todo. Y ahí llegan y tienen todo, ¿no? Y sus territorios siguen siendo sus territorios, ¿no? Yo tengo que repensar la distribución del canon, porque no es posible que ciudades o territorios cercanos a proyectos mineros sigan sin agua, sin desagüe, sin centro de salud, sin caminos, sin infraestructura de riego básica, que no es tarea de la empresa privada darles, porque el canon no se utiliza para las obras básicas, o no se usa, ¿no? Y entonces tenemos aquí una posibilidad, y esa posibilidad está dada ya no por la fibra, ya no por el satélite, ya no por la microonda, sino por este canal ISDB-T que está disponible una vez que se haga el apagón analógico. Me explico. Todos los canales grandes están hoy día transmitiendo en dos señales. La señal analógica, en realidad están haciendo canal digital ya, pero lo transmiten por la señal analógica y lo transmiten por la señal digital. Si ustedes ven los que tienen cable, ven, hay unos 7, canal 7.1, 7.2, 7.3. Después van el otro, el canal X, X.1. ¿Qué es eso? Son sus segmentos digitales que ya los permite tener varias versiones, incluso programaciones diferentes. Es que una de las características de la televisión digital, esto con todas, no solo con la japonesa, es que fragmenta tremendamente, digamos, el espacio que hay que utilizar. Por lo tanto, el primer beneficio es que en un mismo espectro se pueden tener no uno, sino varios canales. 2 canales digitales, 4 canales de alta definición, high definition, 4 canales estándares o standard definition y un OneSec. Ayer, hoy estamos sábado, porque esto va a estar grabado, entonces para contextualizarlo para que nos vean después, ¿no? Hoy estamos sábado 7 de mayo cuando estamos saliendo en vivo. Ayer, viernes 6 de mayo, todos hemos sido sorprendidos en nuestros celulares con unos avisos de ensayo de alerta ciudadana. Eso se puede hacer porque la tecnología digital que ya disponemos, que se llama OneSec, esta tecnología del ISDB-T, permite transmitir señal de televisión y otras señales a dispositivos móviles. Un celular, una tablet, una laptop o incluso un televisor de cargo. Cualquier dispositivo. No te van a transmitir la señal de alta definición, pero te transmiten una señal en directo de buena definición, de buena resolución. Entonces, Japón hace eso. Japón precisamente, como nosotros, antes está en una zona sísmica, ellos avisan 2 minutos antes de un terremoto y 20 minutos antes de un tsunami a través de ese sistema a todos los japoneses, y a los japoneses que están en mayor peligro les ponen un mapa como un, no es satelital, es del ISDB-T, como un GPS, pero no es un GPS satelital. Les ponen el sitio del epicentro antes de que empiece la segunda onda, ¿no? El sitio del epicentro, y les ponen dónde están ellos. Entonces, ahí a cada quien ya está entrenado para si tiene un edificio y sabe si tiene tiempo de bajar o no, o de ponerse a buen recaudo. El que está en una zona costera ya sabe que tiene que subir, alejarse y subir. O sea, ahí salvan vidas.
Este sistema es el que se pretende aplicar y está muy bien, pero se debe a esta tecnología. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos aplicar este mismo OneSec para educación remota, no tendríamos el problema de que los niños tienen que subir con la mamá al cerro para ver dónde está la señal del satélite, sino simplemente esta señal, que es muy potente, ¿no? Llega donde esté el celular, ¿no? Donde esté la señal de celular activa, ¿no? Y entonces ahí tenemos educación remota, salud a distancia. Eso es mejora sustantiva de la calidad de vida. ¿Qué tiene que pasar para usarlo plenamente? Tenemos que hacer el apagón analógico. O sea, ya no transmitir televisión en analogía, y eso, como la mayoría de los televisores que tenemos ya son digitales, entonces no habría problema. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos da un poco la situación de esta industria 4.0. Muchas posibilidades, pero un Perú que no es que no sea inteligente, que no es que no tenga gente capaz para aprovecharlas, que no es que no tenga gente que está haciendo ciencia e innovación, sino que las principales autoridades están en otra agenda. Una agenda que no lleva a nada, que no responde a los intereses de la población, y menos a las señales que nos da el mundo actual, grande, pequeño. Aquí no hay ideologías. Y digamos, la gran enseñanza que tenemos después de la caída del muro de Berlín es que el problema no es ideológico. Puede ser, una discusión ideológica no está de más en un ambiente de debate, pero aquí el tema no es ideológico, el tema es que hay ciertas cosas que funcionan y ciertas cosas que no. Y no está todo dicho, por la teoría hay una crisis de paradigmas también, pero lo mínimo que debemos hacer, vuelvo a mi punto inicial, es mirar la historia del Perú para aprender de ella. No podemos tomar decisiones sin conocer la historia del Perú, es imposible. Eso es una falta de respeto a los peruanos. En segundo lugar, no podemos tomar información sin datos. Hay datos, y menos en una época de ciencia de datos, ¿no? Como lo que estamos mencionando. Y tercero, no podemos hacer política pública en el Perú sin mirar el horizonte de largo plazo. Porque no es que no haya que resolver los problemas urgentes que tenemos, pero no es un solo ejemplo. Problema urgente que tenemos, transporte público. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos licencia por 10 años a los mismos transportistas que nos contaminan todo el día. ¿Qué está haciendo Europa? 2030. Estados Unidos, 2030. Se acabaron las licencias para vehículos de transporte público a gasolina o diésel. Todo eléctrico. El mundo está en eso. Nos vamos a la movilidad eléctrica. China se va a la movilidad eléctrica. Perú, ¿acaso ha discutido qué vamos a hacer? No, le seguimos dando licencias a vehículos que dentro de 10 años no van a poder seguir funcionando, o si siguen funcionando, vamos a estar nuevamente a contrapié con el cambio tecnológico en el transporte. Vamos a la salud, ¿no? Tema concreto. ¿Cuál es la discusión en salud ahora, aparte de vacunar, ¿no? La discusión es, denle plata a los hospitales. ¿Para qué? Sí, claro, para tener lo que no tienen. Pero primero los centros de salud. Primero los centros de salud. A las postas, al primer nivel de atención, ¿no? Mucho discurso, pero poco aterrizaje. Ahí están los datos, ahí están las evidencias empíricas de otros países, y ahí está nuestra propia historia. Yo lo dejaría ahí para no seguir explayándome, porque tengo muchos temas. Quizás un debate o unas preguntas podrían complementar esta exposición. Gracias. Martina, para darte pase, medio minuto nomás. Me quedo con 3 ideas de lo que has expuesto, Enrique. En primer lugar, no está en la agenda el bienestar de la población, más aún si pensamos en las futuras generaciones de peruanos. Has hablado algo cierto, educación, salud, saneamiento, que es lo mínimo para darle una vida digna a los peruanos. En educación, no existe una reforma educativa, una revolución educativa de los años en que se hicieron las grandes unidades escolares. Y cuando se quiso retomar esa brecha de infraestructura, hubo mezquindad, porque creo que un programa que debió fortalecerse, quizás perfeccionarse, en el camino fueron los colegios emblemáticos. Quien habla se formó en gran unidad escolar. Y creo que estamos más de 70 años que no existe voluntad, decisión política de hacer ese cambio en la educación. En salud lo mismo. Has dicho algo importante, la salud preventiva. Y la salud preventiva se da en los centros de salud. Aquí en el Perú se demora 15 años o un poco más para construir un hospital. Y creo que ahí también recae un reto pendiente. Y en tercer lugar,
diste un ejemplo sumamente importante. Es lamentable que el Ministerio de Transportes no trabaje con el IRTP para disminuir la brecha digital en situaciones muy distintas a Lima. La televisión estatal puede hacer muchas cosas con estas herramientas digitales, sobre todo utilizando esa red de televisión digital terrestre a cargo del Ministerio de Transporte. Creo que ahí también hay un trabajo pendiente por parte del Estado. Y Martina, que conoce muy bien una serie de propuestas, de proyectos digitales que lamentablemente no ha habido el liderazgo y la voluntad política de realizarlo. Creo que es importante escuchar cómo se puede llevar desarrollo territorial en distintas realidades, como es la selva, la sierra, donde existen recursos, pero no le damos las herramientas y, sobre todo, no formamos recursos humanos para esos retos de desarrollo. Martina, te dejo ahí el auditorio para que nos comente de todos estos retos pendientes que tiene el Perú. Muchas gracias y bueno, disculpen ante todo una desconexión inicial, pero me gustaría hacer el preámbulo también de la presentación de nuestra gran exposición que ha tenido a cargo el doctor Enrique Cornejo, porque con sus 37 libros que ha escrito, más de 1.500 artículos, tiene todo este bagaje para poder explicarnos sobre la experiencia dentro del sector público que ha tenido llevando ministerio, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Vivienda, presidente del directorio del Banco de la Nación, donde se ven ciertas problemáticas nacionales y lo que se trata de buscar son soluciones prácticas, operativas, para una buena gestión, justamente para todos los peruanos. Adicionalmente a ello, es director de la Escuela de Posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Administración, y experto en temas de comercio internacional. Por lo tanto, al haberlo escuchado, he visto cómo ha hecho todo este engranaje a esa experiencia para llevarlo a lo que viene a ser, en sus últimas palabras que dijo, que no podemos dejar de mirar esta construcción a largo plazo, ¿no? Pero mirando nuestra historia, qué es lo que hemos hecho como país, qué es lo que tenemos, cuánto es esa riqueza de nuestros ancestros que no la estamos tomando para nuestro momento actual y poder decir, bueno, la tecnología existe, pero existe a partir de querer buscar una solución para ciertos problemas. ¿Cómo lo hicieron nuestros ancestros cuando no existía la tecnología? Bueno, ellos tenían la forma de pensar buscando la solución. Y este es un concepto que tiene la tecnología, que es buscar soluciones. Cuando nosotros decimos, tenemos un aplicativo, es para ver que soluciona algo, que ayuda en algo. Cuando vemos que nacen estas tecnologías disruptivas después de todo este viaje que nos ha llevado por todas las 4 industrias que se han ido generando en la historia y hemos llegado a la 4.0, interesante ver cuáles han sido los disruptores para que se dé, buscando nuevos comercios, buscando nuevas formas de generar industria, buscando mayor alcance, pero hoy día, ¿qué es lo que busca justamente en la mejora de las naciones? Quererle dar servicios a la mayor cantidad de población, pero con este escaso recurso que siempre se tiene en relación a los ingresos. Y si la tecnología ayuda en ello, bueno, es un punto importante. Yo quería que nos pueda comentar un poco con respecto a este punto inicial, que para mí es muy importante, que marca un hito en la historia del Perú, cuando sale la resolución suprema, la 019 del 2009 en el MTC, que estuvo a su cargo, donde se dio la adopción de los nuevos estándares de televisión digital terrestre para el Perú. Justamente todo lo que ha comentado partió de una voluntad de hacer este cambio dentro de la tecnología digital en lo que es la televisión. Nuestro factor territorial justamente nos indica que tenemos que buscar otras posibilidades, no solamente la red dorsal, a estos sitios donde no se puede llegar. Y esto fue un aspecto visionario de poder decir que lo que hacen otros países, como Japón, que lo explicó muy bien, se puede implementar a futuro en nuestro país.
¿Qué nos puede decir de, a partir del 2009 que se implementó esta norma, esta ley, cómo se ha ido construyendo el tema de la televisión digital y que sea este también un medio para poder llevar educación, salud, telemedicina? Tenemos en diferentes medios, pero también tenemos dispositivos que nos pueden ayudar a ello, ¿no? Y este mecanismo, no pienso, desde mi punto de vista, no ha sido explotado de tal manera que los sectores lo incorporen para que puedan aplicarlo como un mecanismo de accesibilidad. Entonces, a veces decimos, no tenemos acceso, pero puede existir buscando otra manera de pensar. Entonces, hoy día hice una reflexión mientras escuchaba, decía, ¿por qué no pensar como lo hacían nuestros ancestros? ¿Qué tenemos y qué podemos hacer? Porque lo que habló del algodón ecológico me ha causado bastante sorpresa, ¿no? Era un dato que no lo conocía, pero qué importante. Después de cuántos años seguimos haciendo justamente cuáles son estas innovaciones para llevar el algodón ecológico cuando ya años atrás se tenía. Que habría que llevarlo a las nuevas formas de construir, a las nuevas formas de dejarlo perennizar y que se estabilice como un mecanismo nacional. Pero a ello hay herramientas que pueden ayudar a ello. Una de ellas ha sido este cambio de la televisión digital, que es muy importante. Poco reconocido, pero importante para quienes estamos en el medio y conocemos que ¿qué es lo que falta? Muchas herramientas de accesibilidad. Sus palabras, doctor Cornejo. Bueno, antes un comentario. No solamente tenían algodón ecológico los antiguos peruanos, otra cosa que hacían era un brillante manejo de gestión territorial. No hay un solo vestigio de una casa en el antiguo Perú que esté en tierra productiva. Las casas estaban en las tierras seriasas altas. El valle se cuidaba para comer. La seguridad alimentaria era un factor clave en el antiguo Perú. No solo los incas, todo el antiguo Perú. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, voy a tomar tu reflexión, si quisiéramos tomar ese aprendizaje, no para ir hacia atrás, sino para mirar hacia adelante, porque también ese es el tema, ¿no? Algunos dicen románticamente, queremos un imperio como el de los incas. No, no, no. Nada se puede hacer de lo que ya pasó. Cada espacio-tiempo es diferente, pero sí podemos tomar elementos que ya han sido evidenciados en nuestra propia historia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está creciendo Lima, la gran capital del Perú? Y esto es aplicable a Trujillo, a Arequipa, a todas. Está creciendo alrededor de la ciudad, derecha e izquierda, ¿no? Al sur nos vamos ya hasta ahora nos llegamos a dónde, ya pasamos por Cusana, ya pasamos el kilómetro 100, ya estamos por cerca de Cañete, en realidad en la expansión. O sea, mismo concepto, ubicar viviendas en las zonas productivas, ¿no? Y al norte, ya estamos fuera de Ancón, ya estamos cerca de Huaral, probablemente llegaremos a Huacho. Los trenes de cercanías tendrán ese concepto, seguramente. ¿Qué deberíamos hacer? Aprendiendo de los antiguos peruanos. Subir al cerro. O sea, si ustedes van a Punta Negra, al sur de Lima, en ese balneario, ya hay desarrollos de inmobiliarios que van hacia el cerro. Bueno, para empezar, somos una de las pocas capitales de América del Sur que mira al mar. Quito, Bogotá, la misma La Paz, por supuesto, el propio Santiago de Chile, no están en zona de mar, están hacia arriba. Probablemente porque aprendieron mejor de los antiguos que nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un concepto que ya podríamos utilizar. Ahora vuelvo a tu pregunta. En 2009 me tocó, yo no fui el ministro que inició la investigación, fue mi antecesora, pero me tocó sí decidir. Y este es un caso atípico en el Perú, donde normalmente es poco común ponerse de acuerdo. Esta es una decisión donde todos estábamos de acuerdo. Academia, empresa privada, Estado, científicos, tecnólogos y usuarios, los canales de televisión. Se hizo un estudio durante un año con 4 tecnologías. La norteamericana, la europea, la japonesa y la china, que es reciente. Y se hizo todas las pruebas habidas y por haber, pruebas en nuestra compleja geografía, pruebas en la Amazonía, pruebas en nuestras montañas, pruebas en la costa, pruebas en sitio cerrado, pruebas en sitio abierto, pruebas con lluvia, sin lluvia, todas las variantes posibles.
y el puntaje de mayor productividad y eficiencia en todos estos escenarios, uno, lejos, el japonés, seguido del chino, seguido del europeo y en último lugar el norteamericano. Así las cosas, el estudio multisectorial, multidisciplinario, llegó a la conclusión de que el Perú tenía que adoptar el estándar digital japonés, que se llama técnicamente ISDB-T. Muy bien, tomamos la decisión en 2009 y tomamos la decisión en un momento clave porque no lo sabíamos, ¿eh? Porque nos convenía a nosotros tomarla, pero no sabíamos el impacto que iba a tener, porque hasta antes de la decisión peruana solo Brasil había adoptado el estándar japonés, ningún otro país. Y una vez que tomó la decisión Perú, se produce lo que los japoneses llamaron un efecto dominó. O sea, entró Chile con la tecnología japonesa, Argentina con la tecnología japonesa, Ecuador con la japonesa, Uruguay, en fin. El único que no entró con la japonesa fue Colombia, porque ya tenía la televisión, el estándar europeo adoptado, por una decisión política, porque para que ellos pudieran entrar al acuerdo con la Unión Europea, que finalmente tuvieron, ¿no? Les pidieron que tomaran el estándar digital europeo. Felizmente a nosotros no nos pidieron eso, porque ya si no, de repente hubiéramos tenido problemas, pero tomamos el que debíamos tomar. Y entonces, adoptada la decisión, corrimos para que los canales de señal abierta pudieran transmitir lo más pronto posible en digital. Tenían que invertir en los equipos digitales, otra tecnología. Y entonces todos hicieron su esfuerzo. El canal 7, el canal estatal, tenía menos posibilidades de hacerlo, así que con una gestión que hice personalmente con el ministro japonés, logré que se donara todo el equipamiento para el Canal 7. O sea, la infraestructura tecnológica digital que tiene el Canal 7 es absolutamente de donación japonesa. Incluso la unidad móvil, que es la primera que llegó al Perú, de televisión digital transmitida en vivo desde cualquier lugar, no desde estudio, es japonesa. Lo único que tuvieron que hacer es cambiarle el timón, porque el timón estaba al lado derecho. Y entonces, y los canales privados hicieron su tarea, invirtieron, ¿no? Muy bien. Esta etapa nos tomó un año. Al mismo tiempo se empezó a hacer la canalización. O sea, canalización significa ordenar cómo están ubicadas las frecuencias de canales y radios para que esta señal pueda entrar limpia. Entonces, eso con ayuda japonesa también lo hicimos primero en Lima y Callao y después en todo el Perú. Al punto que ya hay canales digitales en regiones, en Cusco, en Arequipa, en varias regiones del Perú. Y como dije hace un rato, la tecnología esta, no solo la japonesa, la china, cualquiera de ellas, tiene menor uso del espectro radioeléctrico. Entonces, en los megahertz donde antes transmitía un solo canal analógico, y sigue transmitiendo porque se sigue dando esa transmisión, ahí se pueden transmitir en simultáneo 4 canales de estándar de emisión, de estándar digital. La prueba de ello es que el canal 7 transmite una señal, ¿no? Transmite en otra señal y en otra le hace transmisión al Congreso. La señal del Congreso que transmite es señal digital del canal 7, estándar, y también el Poder Judicial tiene un canal, también es canal digital porque se puede transmitir donde antes entraba un canal analógico de televisión, o sea, cualquiera de los canales que conocemos, ahora entran 4 estándares, como hace Canal 7. Y se queda el que se llama el OneSec, un segmento, ¿no? Y el OneSec va a los celulares, a los teléfonos móviles, a los televisores móviles en los autos y a las laptops, a todo elemento móvil que tenga conexión. Entonces, por ejemplo, la industria de la televisión, cuando esto ya esté en todos los celulares, ¿no? La industria de la televisión va a cambiar. Porque hoy día las horas punta en televisión todos son de 7 a 8 de la mañana, a 9, ¿no es cierto? Cuando vamos, en principio, en normalidad salíamos a trabajar. Y la hora prime es arriba y abajo a partir de las 7, 8 de la noche hasta las 11, ¿no? Ahí se paga más por publicidad, ahí está la mayor audiencia, porque ya estamos en casa. Pero como vamos a poder ver televisión en cualquier momento del día, de la noche, en carro, sin carro, en la casa, sin la casa, pues va a haber público de diferente tipo que va a pedir una producción de calidad, ¿no? A esas horas, mientras estoy en las 2 horas que regreso a mi casa del trabajo. Y todo va a cambiar. Y lo que va a faltar es producción. Ya no acceso, sino producción, que generen programas de inversión. Imagínense lo que va a pasar en los canales
del interior del país, donde también se da el mismo proceso multiplicado, ¿no es cierto? Y donde a veces solo miran en los canales de señal abierta. O sea, si viene un espacio impresionante de crecimiento. Pero lo importante es que cuando se produce el apagón analógico, o sea, hoy día se transmite en espejo, analógico, digital, ¿no? Pero el gobierno tiene que decidir, no lo ha decidido ya hace mucho tiempo, debió hacerlo, apagar el analógico. Entonces el televisor digital solo va a poder captar señal digital si es digital. Y si es analógico, con un aparatito, un decodificador de $10, $20, que lo puede subsidiar el Estado, puede mirar una señal que no es high definition, pero es una señal en su televisor antiguo. Pero ya la gran mayoría de los peruanos tenemos televisor plano. Casi todos ya son digitales, ¿no? Entonces, esa decisión tiene que tomar. Yo fui a Japón cuando ya habían tomado la decisión del apagón, y entonces el espacio que se libera de lo que ya no usan para el analógico, ellos lo usan para sistemas de alerta como el que expliqué con el teléfono, ya no de prueba, lo usan ya. O sea, los japoneses saben que no solamente se prende como se prendieron los teléfonos ayer, se prende el televisor o la computadora. O sea, tú la tienes apagada, obviamente si está prendida estás viendo otra cosa, y deja de pasar lo que está pasando y esto entra como una señal propia y te dice urgente, terremoto, urgente, tsunami, urgente, lo que sea, ¿no? Esto ya existe en Japón hace 12 años, 13 años. Yo lo he visto, ¿no? ¿Y qué hacen en ese espacio liberado? Hacen radio digital. Acá la radio no está digitalizado, ¿no? Que es muy potente también para comunicar. ¿Y qué hacen más en ese espacio liberado? Bueno, cuando yo fui la última vez, estaban inventando una alternativa al GPS. O sea, hacer un ubicador, digamos, geográfico, pero de señal digital. Y estaban tratando de encontrar una especie, yo le llamo una especie de radar, ¿no? Pero no es el nombre, tiene un nombre raro, que le ponen a todos los autos japoneses, de manera que cuando estén en una niebla profunda y en una carretera donde pueden chocar frontalmente, le avise a este otro, sin que los choferes intervengan, que van a chocar y tengan el aviso suficiente para que los conductores tengan la posibilidad de hacer la maniobra correspondiente. ¿Qué hacen más? Educación 100% a todo el territorio japonés. No, estaban un poco tristes, no tristes, pero decepcionados, porque solo habían logrado que el 99% de los lugares japoneses estén cubiertos. Les faltaban unas islas que por alguna razón no habían cubierto y estaban haciendo un trabajo especial para cubrir ese 1% que faltaba. ¿Qué más hacen? Salud digital, 100%, ¿no? Por mencionar un caso. ¿Qué falta en Perú para que se haga? Nada más que se adopte el estándar digital, se tome la decisión del apagón analógico y luego vamos. Y ahí empezarán las necesidades, ¿no? Pero imaginemos lo que puede significar. ¿Por qué no se ha hecho? Yo lo dejé esto en 2011. ¿Por qué no se ha hecho? Yo he hablado a 3 ministros sucesores míos. Al que me sucedió en la transferencia, le hablé de esta y de otras cosas. Y luego visité a 2 ministros sucesores míos, especialmente, para decirles, implementen esto. Implementen esto, ya no pensando en que quién lo hizo, ¿no? Sino, implementenlo, es una revolución. Entonces ahí termino diciendo, este es un ejemplo, deben haber muchos en el país, de un tema que puede ser gol pronto, sin inversión, ya está todo hecho, ¿no? Pero que requiere una decisión política y algo de interés, porque, claro, los intereses están en otro lado, ¿no? Entonces probablemente el ministro o los ministros, pues son varios, no tienen tiempo para mirar eso, pero alguien que les diga, ¿no? Oiga, ministro, venga para acá un ratito, mire, ¿qué le parece? Por lo menos que opine, ¿no? Pero no, entonces estamos retrasados al punto, 10 años estamos retrasados, al punto que los que entraron después que nosotros, Argentina, Chile, entre ellos, ya pasaron esta etapa. Están en procesos de utilización de los espacios liberados en el analógico. Así es como se produce la tardanza y el efecto en la ciudadanía. Qué importante lo que nos ha comentado justamente ahora, porque es un ejemplo práctico de cómo podemos generar esta aceleración del crecimiento. Dentro de mi experiencia en muchos proyectos, yo veo esta falta de desconexión y justamente la tecnología de la información y comunicaciones es esa parte, que los datos se combinen con los medios de comunicación, porque de lo contrario no serviría, ¿no? Y la tecnología disruptiva lo que viene es para hacer este cambio de cómo
genera otro proceso para generar valor. Entonces, justamente es todo lo que los economistas vemos, ¿no? Vemos la generación de valor, los procesos, la información, cómo corremos la información, qué podemos sacar a partir de esa perspectiva, nuevos proyectos, y lo único que va a hacer es generar beneficio. Entonces, esta forma de mirar la tecnología a partir de los proyectos es tan importante porque no la dejamos en el tema binario, el 1-0 o los nuevos inventos que se puedan generar a partir de ello. Yo sí lo quisiera comprometer para otro programa donde podamos hablar de, en sectores específicos, temas tan interesantes, porque lo que vemos, el desarrollo de Estonia, lo hicieron a partir justamente de una vulnerabilidad que tuvieron como país, ataque tan fuerte, pero que no estamos ajenos a que nos pase, ¿no? Tenemos infraestructuras críticas, tenemos sectores específicos, como por ejemplo el tema de minería, el tema del petróleo, el tema dentro de lo que es generación de valor, nuestros puertos, los aeropuertos, todos estos servicios que da el Estado, a través de la tecnología pueden tener Martina, si me permites otro tipo un de minuto impulso. Y adicionalmente, también tenemos el tema de los servicios públicos que se brindan, ¿no? O sea, transformarlos es importantísimo. Por eso lo quisiéramos comprometer para una nueva entrevista. Martina, si me permites un minuto, solamente para, primero, agradecer, Enrique, que nuevamente estás en tu casa, y comprometerte a un programa para tocar el tema de cómo se puede hacer un trabajo corporativo dentro del Estado, sobre todo de todo ese esfuerzo que le ha costado al gobierno y que es lamentable que del 2009 no se retoma, también con la cooperación técnica internacional, porque me acuerdo que en el primer gobierno también del presidente García trabajamos un convenio con la NHK con años difíciles, pero se inicia una cooperación técnica hace muchos años y que no ha sido bien aprovechado, en primer lugar. En segundo lugar, lo que bien hemos escuchado, IRTP puede hacer mucho porque primero en esas localidades que no llega el puente, no llega el colegio, no llega el hospital, llega una señal, tanto de radio como de televisión, y estamos desaprovechando todo ese esfuerzo que significa la red que se hizo en los años entre el 2005, 2006, dentro de lo que bien ha señalado en la tecnología SD que nosotros escogimos, que es la tecnología japonesa. Creo que y el IRTP lo que adolece es un modelo de gestión que esté acorde a esos servicios de llevar, ¿no? En cuanto a teleeducación, en cuanto a telesalud, programas para el emprendimiento de acuerdo a las potencialidades territoriales. El planteamiento que está pendiente, y conoces el tema, es que el Canal 7 no tiene la infraestructura de producción de programas que ha podido lograr los canales privados en los últimos 30 años. En los años 90, al inicio de los años 90, los canales eran canales chicos. Llega el gobierno de Fujimori y da una normativa en que hace minimizar al IRTP, antes era RTP, con un enfoque empresarial que era el modelo más adecuado, y le da de todo a los canales privados. Sin embargo, el rol de promover un mejor recurso humano, de atender en forma preventiva la salud y la educación, puede ser una herramienta mucho más eficiente porque la brecha en infraestructura, estamos atrasados más de 50 años. La brecha digital en educación es terrible, lo hemos visto con el tema del COVID. Y creo que la señal de una radio, televisión estatal es fundamental. Creo que me gustaría en otra oportunidad tocar ese tema con el concurso de tu presencia y creo que podemos contribuir en esta discusión y qué es lo que falta desde la normativa y el enfoque que le tiene que dar a los medios de comunicación del Estado a partir de la fecha, porque es un tema también de política, más allá de política pública, es una política que tiene que estar dentro del acuerdo nacional, es una política de Estado y que se tiene que respetar, como lo han podido lograr países cercanos, como también países de Europa, de contar con un canal del Estado que existe acorde a retos de desarrollo. Y bueno, creo, Martina, como tú bien has dicho, creo que quedó corto el programa y estoy seguro que podemos contar con la presencia de nuestro colega
miembro de la casa, es tu casa, Enrique, y sí nos gustaría que estés presente en otros puntos de cómo el colegio también puede contribuir con aportes de desarrollo del país. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a quienes nos han seguido en vivo y a quienes nos mirarán en adelante por su atención, y ojalá que alguna de estas ideas que hemos dado todos se conviertan en elementos que puedan formar parte del debate, del debate público que tanto necesitamos en el Perú, elevar el nivel del debate con elementos que, como ahora y en otros temas también, tranquilamente se pueden poner para beneficio del Perú. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias, Martina. Un abrazo. Saludos a todos.